Ya, partimos. Ya, aquí tenemos la resolución 16 del año 2015, pero nosotros vamos a trabajar con la resolución número 3, que es la que nos rige a nosotros como municipio. La anterior era la que regía, ¿no es cierto?, o la que rige actualmente al sector público. ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, vamos a ir por parte, analizándola. Primero que nada tenemos el marco conceptual de la resolución 3. ¿Qué dice el marco conceptual? Dice, establece los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. En este caso, para el sector municipal. ¿Ya? Por lo tanto, aparece dentro del marco conceptual, aparece el objetivo de la información financiera, aparecen los usuarios de la información financiera, aparece la información proporcionada por los estados financieros, ya aparecen los gastos, los principios contables, ya aparece el principio contable de gestión continuada, el devengo, ¿no es cierto?, la ejecución presupuestaria, la imputación presupuestaria, la comprensibilidad, la oportunidad, ¿no es cierto?, la comparabilidad, aparece la verificabilidad, ¿ya?, la materialidad, importancia relativa, el costo-beneficio, ¿ya?, aparece la entidad contable, aparecen los elementos, los estados financieros, y aparece, digamos, la definición de los activos, los pasivos, el patrimonio, ¿ya? Aparece también los gastos presupuestarios, ¿ya? Aparecen los ingresos presupuestarios, aparecen las bases de valoración. ¿Qué definición tiene cada uno de estos conceptos? Aparece el valor razonable, el costo histórico, las mediciones del valor actual, el valor de mercado, etc. Bueno, aparecen todas las definiciones ya que están incluidas dentro de las normativas establecidas en la resolución 3, el costo de reposición, el precio de venta neto, el valor de uso, el costo histórico, ¿ya?, el valor de mercado, el costo de cumplimiento, el precio supuesto, ¿ya? Entonces aparecen todos estos conceptos que los define muy claramente la primera parte de la resolución, que se refiere al marco conceptual que aparece en la página 13, ¿ya? Ahora aparece la parte normativa, ¿ya? Y aquí aparece lo primero, son los instrumentos financieros, ¿ya? Y dentro de los instrumentos financieros son bienes financieros, el dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, los derechos contractuales de recibir efectivo o otro bien financiero de un tercero, o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables, ¿cierto? Los instrumentos financieros, bueno, aparece acá el reconocimiento, dice, una municipalidad reconocerá un bien financiero solo cuando se convierta en parte de un contrato adquiriendo un derecho, según las cláusulas de instrumento en cuestión. ¿Y cómo clasifica los bienes financieros? ¿Ya? Los clasifica en préstamos y cuentas por cobrar. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, las inversiones, ¿no es cierto?, mantenidas hasta el vencimiento, también son instrumentos financieros. Aparece también los bienes financieros a valor razonable con cambios en resultados, ¿ya? Los préstamos y cuentas por cobrar, ¿cómo se valorizan los préstamos? ¿Ya? Dice que un elemento de préstamo y cuentas por cobrar se mide inicialmente por su valor razonable, más los costos de transacción que le sean directamente atribuibles. Si un préstamo o cuenta por cobrar se origina a raíz de una transacción o condiciones de mercado, el valor razonable del instrumento financiero será el monto del otorgamiento o de la contraprestación. ¿Ya? Ese será el valor razonable. El monto del, en este caso, ¿no es cierto?, del préstamo o de la cuenta por cobrar. También existe, ¿no es cierto?, la valorización posterior de estos bienes o de estos instrumentos.
Después dice, después del reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. ¿Ya? Aquí implícitamente, ¿no es cierto?, tiene que ir incorporado la tasa de interés efectiva. ¿Ya? Dice que la tasa de interés efectiva se define como la tasa de descuento que iguala exactamente al valor razonable de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas futuras por riesgo de crédito. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tiene un poco que ver con el proceso de determinación y de evaluación de proyectos de inversión. ¿Ya? En la cual, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar con valor presente y también tenemos que trabajar con valor futuro, ¿ya? Y determinar también los flujos que estas actividades puedan generar durante la vida de permanencia de este instrumento, ¿ya? Eso en términos generales. Luego pasamos, ¿no es cierto?, a los anticipos de fondo. ¿Qué se refiere a los anticipos de fondo? Vamos a verificar. Bueno, los anticipos de fondo, dice, son los fondos entregados en calidad de anticipo para adquisiciones de bienes, prestaciones de servicio, ¿ya?, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos que no afecten al presupuesto al momento de su concurrencia. Porque dichos gastos no se encuentran devengados, deben contabilizarse como anticipo de fondo. Bueno, aquí cobra valor lo que hemos explicado en varias oportunidades, cuando nosotros hacemos el giro de montos, especialmente en lo que tiene que ver con los gastos menores, por ejemplo, ¿no es cierto?, que lo tiramos anticipos de fondo. Lo que posteriormente, una vez que se ejecuten y se rindan cuenta los fondos, van a ser, ¿no es cierto?, reconocidos presupuestariamente. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, seguimos, ¿no es cierto?, con los anticipos de fondo. Citamos el ejemplo de los anticipos por fondos a rendir, especialmente lo que tiene que ver con gastos menores, ¿no es cierto?, con fondos entregados a los funcionarios, que posteriormente deben ser rendidos cuentas. ¿Ya? Luego tenemos las existencias. ¿Qué dice respecto de las existencias? Bueno, primero que nada, las existencias son activos, ¿ya? Están en el rubro de los activos. En la forma, está expresado en qué? La forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, como también, ¿no es cierto?, si nosotros nos fijamos respecto de la normativa en sí, está orientado más hacia el sector privado, varios de estos conceptos, ¿eh? Pero de igual forma, nosotros como servicio público tenemos que homologarlo y ajustarlo a esta normativa. En la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios. Estamos refiriendo a la existencia. Dice, conservados para su venta o distribución a terceros sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones. ¿Se quedó mudo, profesor? ¿O pausó un ratito? ¿Está por ahí, profesor? Sí, es que tengo algunos problemas ambientales cerca. Disculpen, ¿ah? Sí, pensé que se había enmudecido ya. No, 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 no. Ah, ya. Ya, Lo que pero pasa es que para controlar el medio ambiente en que estoy inserto, está. especialmente los ruidos externos, que Ah, igual me desconcentran y me crean conflictos. ¿Ya? pero ya. ¿Ya? Así No se, que seguimos. no se escucha nada así ahora, no hay ningún ruido detrás. ¿No? Ya, Parece que ningún ruido todos se externo. asustaron y se quedaron silenciados. Sí.
Ya, profesor. Ya, seguimos. Ya, entonces hablábamos delante de las existencias, en las cuales, ¿no es cierto?, en el caso de los servicios públicos de las municipalidades, las existencias están más dirigidas a aquellos bienes de uso o consumo corriente, ¿ya? Y cuando hablamos de las existencias, hablamos respecto de, especialmente en un municipio, porque los municipios no hacen actividades productivas, hasta lo que yo puedo entender, ¿no es cierto?, salvo contadas excepciones, que no, si hay algún municipio que lo está haciendo, por favor que me lo comente y lo podemos analizar, ¿ya? Pero generalmente los municipios no tienen procesos de producción en la cual, ¿no es cierto?, intervienen los tres elementos del costo, como es los materiales, ¿no es cierto?, la mano de obra y los gastos de fabricación, ¿ya? Que es para conformar el costo de las existencias producidas. Pero acá, respecto de esto, ¿no es cierto?, respecto de las existencias, ¿cierto?, tiene que ver un poco de qué manera los municipios pueden controlar sus existencias, sus bienes de uso, ¿ya? Y en ese caso, la misma normativa establece que cada municipio podrá establecer su sistema de control de existencia solo pensando, ¿no es cierto?, solo pensando en el costo-beneficio, ¿ya? De igual forma, se pueden llevar a gasto todos aquellos bienes que van destinados al consumo, pero cuando son representativos en términos de monto, podemos llevar, ¿no es cierto?, un control de existencias previo, ¿ya? Y un control de existencias. Profesor, ¿Y? Dígame. disculpe, pero nosotros por lo menos acá en la municipalidad tenemos pintura de repente para todo el año, tenemos materiales, ¿Ya? y eso está en existencia, porque la idea es que ¿Cómo? todo se ¿Pero inventariando, cómo los registran contablemente? las facturas se registran como bienes que están en stock. Ya, pero contablemente, ¿en qué cuenta lo registran? Cuando ustedes reciben las mercaderías. Es que de repente son cosas de menor valor que se llevan a gastos, pero la pintura está, entonces se lleva un inventario extra contable en la Ya, bodega. perfecto. Es que aquí cuando hablamos de existencia, ¿no es cierto?, estamos hablando del sistema contable, ¿ya? Pero ¿Cómo ojo, pero imputar, es dice usted, cómo imputar a esas cuentas? ¿Bajo qué forma? correcto, o sea, ¿cómo contabilizamos, ¿no es cierto?, la existencia de mercadería, ¿ya? Ya, ya. ¿Se fija? O sea, por eso Y decían otro, antes, tiene que claro, ver mucho con la magnitud o la cuantía de la compra de los bienes, es el sistema de control contable que vamos a llevar. Porque si no es significativo, ¿no es cierto?, lo más probable es que lo lleve directamente a gasto y no haga todo el registro contable de las existencias en sí. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que yo tendría que habilitar, a ver, para hacerlo un poco más práctico, tendría que habilitar por cada producto, ¿no es cierto?, una tarjeta de existencia como para poder graficar un poco el proceso, ¿ya? Yo sé que existen sistemas computacionales para eso, pero me voy a trasladar más a la parte como operativa, ¿ya? Eso significa llevar un control de existencia contable. ¿Y qué implica? Independiente del tipo de producto que se trate, yo lo voy a ir contabilizando de igual forma como existencia. Pero en la medida, ¿no es cierto?, cuando cuando yo cierre el ejercicio, generalmente esa es la normativa, cuando yo cierre el ejercicio, aun cuando son bienes en existencia, yo rebajo las existencias por todo el consumo del año y lo tiro posteriormente a gastos patrimoniales. Esa es una forma de control de existencia, ¿no es cierto?, contable. Es para verificar que la existencia que pueda permanecer, ¿no es cierto?, durante tiempo, sea la correcta, que permita en algún momento levantar un inventario y poder determinar entre lo que tengo registrado contablemente como existencia, sea físicamente lo mismo que está en bodega, ¿ya? Pero eso no quita que como municipio no se adopte ese sistema y simplemente se tire a gastos patrimoniales la adquisición de estos bienes. Sin perjuicio de ello, de igual forma, debe llevarse el control físico de esa existencia, especialmente si son cantidades importantes, relevantes, que puedan significar
fácilmente una pérdida y un deterioro en el patrimonio municipal. ¿Ya? Las existencias, ¿no es cierto? Si adoptamos el sistema de llevar un control exhaustivo de la existencia, el registro de estos valores, ¿no es cierto? Las adquisiciones entre sí se valorizan el costo de adquisición. ¿Cuánto me cuesta? A través de ese monto yo voy a registrar contablemente su valorización, ¿ya? Y por otro lado, si alguna municipalidad o entidad pública tiene algún proceso productivo de bienes, ¿ya? Cuando sean terminados estos productos, yo los voy a activar a su valor de fabricación, en la cual implica, ¿no es cierto?, que va incorporado dentro del costo la materia prima, ¿no es cierto?, la mano de obra y también los gastos de fábrica que se puedan, ¿no es cierto?, que puedan significar una importante valoración. Bueno, seguimos respecto de la existencia, ¿no es cierto? Y finiquitamos en términos de que, ¿no es cierto?, estamos frente al control de existencia y verificar costo-beneficio y adoptar el sistema más adecuado para ello. ¿Ah? De qué manera, en el fondo, como sistema podemos garantizar la protección patrimonial. Eso en el fondo hacia eso apunta. Si lo llevamos en forma, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, o simplemente tiramos a gastos patrimoniales esta adquisición de existencia y llevamos un registro paralelo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo, para controlar estas existencias. ¿Ya? Bueno, en este caso, uno de los ejemplos típicos que podemos señalar está dado por, ¿no es cierto?, por las farmacias populares, ¿ya? En las farmacias populares debiera existir un control de existencia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que debiera ser un control de existencia contable, más aún cuando se trata, ¿no es cierto?, de medicamentos, en lo cual igual hay que llevar un control adecuado respecto de vencimiento y respecto de otras materias de tipos, yo diría hasta sanitarios, ¿cierto? ¿Ah? Hay medicamentos, ¿no es cierto?, que tienen sus periodos de vencimiento, por lo tanto, de igual forma, en ese caso, amerita con mayor justificación el control de las existencias. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bueno, la valorización de la existencia ya dijimos que está regulada de acuerdo al valor de adquisición. ¿Ya? Y respecto de las existencias, el costo de adquisición, ¿no es cierto?, comprende el precio de la compra, incluyendo los impuestos de importación, ¿no es cierto?, en los casos que corresponda, y otros aranceles que no sean recuperables, ¿ya? Los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares que se deducirán para determinar el costo de adquisición. Por lo tanto, todo eso forma parte del costo de adquisición. Podemos imputarlo a ese valor. Por último, el costo de producción de las existencias comprende aquellos directamente relacionados con las unidades producidas, ¿ya? O la prestación de los servicios, tales como mano de obra, los costos indirectos, ¿ya? Los costos variables o fijos en los que se haya incurrido, ¿ya? Eso en el evento que algún servicio público, algún municipio, tenga un proceso de producción o transformación de alguna materia prima, ¿ya? Luego tenemos los bienes de uso. Los bienes de uso, ¿no es cierto?, ¿cuáles son? Son los bienes o los activos tangibles, muebles e inmuebles, ¿cierto? Esos son los bienes de uso. ¿Y cómo valorizamos los bienes de uso? Los bienes de uso los valorizamos cuando cada bien en forma independiente tenga una valorización individual, ¿no es cierto?, igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales. En ese caso, cuando esos valores tengan los bienes de uso, los voy a tener que activar.
¿Qué significa activar? Incorporarlos en el inventario contable, en la cuenta contable respectiva y formar parte del inventario de la institución. ¿Ya? De igual forma, ¿no es cierto?, estos bienes quedan sujetos al sistema de depreciación, que tiene que ver con los años de vida útil que se le pueden asignar a estos bienes. Ahora, respecto de la asignación de los años de vida útil, cada municipio se encuentra facultado para determinar la tabla, ¿no es cierto?, de años de vida útil que estime para los diferentes tipos de bienes que administra. La Contraloría, en la resolución 3, ha establecido una tabla, digamos, alternativa, ¿ya? O una tabla referencial que no es obligatoria para los municipios, ¿ya? Por tanto, cada municipio puede establecer, trabajar con esa tabla o simplemente establecer una tabla nueva que determine los años de vida útil de sus bienes. Debidamente, obviamente, justificada con la documentación de respaldo y los antecedentes a la vista, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso de los vehículos, valorizar o darle cierta cantidad de vida útil a los vehículos dependiendo también de la comuna, ¿ya? Dependiendo de los desplazamientos, ¿no es cierto? Dependiendo del área territorial que tenga la comuna, lo cual implica los desplazamientos, ¿no es cierto?, en forma constante, y que las distancias también son relativamente importantes. Bueno, para eso, cada municipio tendrá que justificar fehacientemente por qué ha establecido la tabla de vida útil que ha establecido, ¿ya? En cada uno de los conceptos que la puedan integrar. Ahora, también los bienes de uso, ¿no es cierto?, podemos señalar que son bienes del activo del municipio, ¿ya? La norma establece que los bienes de uso, ¿no es cierto?, señala que probablemente la municipalidad reciba beneficios económicos o potencial de servicios futuros asociados con el elemento, y es probable, ¿no es cierto?, o razonable, el valor razonable y el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es probable que el municipio reciba, producto de estos bienes, algún tipo de beneficio. También acá aparece, dentro de la parte conceptual, y de parte de lo que tenemos que considerar respecto de la valorización de los bienes, ¿no es cierto?, el valor de uso, ¿ya? Generalmente, el valor de uso, lo vamos a ver acá, es relevante también. Bueno, el valor de uso está dado, ¿no es cierto?, por el valor libro, ¿ya? No, el valor de uso es el valor libro. El valor libro tenemos que es el valor, ¿no es cierto?, que aparece en el registro contable, menos la depreciación acumulada. El valor de uso es el valor que tiene el bien mientras tenga vida de útil restante, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, ¿no es cierto?, le distribuimos los años de vida útil de acuerdo al valor que le queda al bien. Y en base a esos datos yo puedo sacar hoy en día el valor de uso. Y para eso yo voy a utilizar, ¿no es cierto?, primero que nada, la fórmula del valor presente. En el fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer retrotraer a valor presente, ¿no es cierto?, los futuros flujos que van a estar dados por el resto de vida útil que me va a generar ese bien durante el resto de vida útil que le queda. Y ahí voy a tener que utilizar una tasa de descuento, ¿no es cierto?, relativo a cuál es la tasa de interés que podría generar la rentabilidad por el uso de ese bien mientras tenga años de vida útil, ¿ya? Y con esos datos, ¿no es cierto?, yo puedo determinar cuál es el valor de deterioro de un bien, ¿ya? ¿Cómo yo determino el procedimiento para determinar el deterioro de un bien?
Primero que nada, tengo que tener el valor libros, y el valor libro lo obtengo del registro menos la depreciación acumulada, ¿cierto? También tengo que disponer del valor de realización, el valor realizable, menos el costo de lo que significaría vender ese producto, ese bien, ¿ya? El valor realizable es el valor de mercado, en cuánto se transa ese bien en el mercado. Y para ello voy a tener que disponer seguramente de las cotizaciones pertinentes para saber cuánto es el valor que pueda tener ese bien en un momento determinado. Le tengo que rebajar los costos de venta de ese bien para saber cuánto es el valor realizable neto, ¿ya? Y también tengo el valor de uso. Entonces, para sacar el deterioro de un bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar, ojo con esto, el valor realizable neto menos el valor de uso. Ahora, tengo que compararlo y determinar cuál es el mayor valor entre el valor realizable neto versus el valor de uso. El mayor, ¿no es cierto?, lo determino y lo comparo con el valor libro. La diferencia que se me produce entre el valor libro y el valor mayor entre el valor realizable neto o el valor de uso, esa diferencia va a ser el deterioro del bien, ¿ya? Y eso voy a tener que hacer el asiento contable, ¿no es cierto?, reconociendo el deterioro y a su vez también, desde el punto de vista administrativo, incorporarlo también como el registro de deterioro acumulado del bien. El deterioro tiene las mismas características y tiene el mismo, digamos, funcionamiento contable que la depreciación acumulada. En el fondo es un valor, es como un menor valor que va adquiriendo el bien en el tiempo, pero no producto del desgaste, sino que producto de otras variables, ¿sí? Profesor, ¿tiene algún ejercicio con número de cómo se calcula el deterioro de todo lo que dijo? Mira, no lo tengo acá a la vista, pero tengo un ejercicio, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Se los voy a hacer llegar, Silvia, no sé si se los puedo hacer llegar a través tuyo para que tú los repartas después en su correo. Sí, sí puede ser, sí, Puede ser, ¿cierto? sí ¿Ya? puede ser, Pero pero ahora o al finalizar la clase. no, ahora al finalizar la clase después, porque igual tengo que recopilar la información y mandártela a ti para que tú la puedas distribuir dentro de los alumnos. Perfecto, al Pero finalizar el curso, entonces. una vez terminado el curso, ¿ya? ¿Mm? Porfa, ¿ya? Ya. Ya. Profesor, Sí, dígame. de lo que está indicando, ¿cuál sería la diferencia con el valor recuperable con respecto al valor de uso? A ver, el valor de uso es como, a ver, es como es el valor que se obtiene mientras esté, valga la redundancia, mientras esté en uso el bien, ¿ya? El valor, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que me estás mencionando? Valor recuperable. Ya, el valor recuperable podríamos señalar lo que podría ser el valor podría ser como el valor comercial. ¿Cuánto es el valor cuánto es el valor que tiene el bien en un momento determinado desde el punto de vista comercial? ¿Ya? ¿En cuánto podemos recuperar ese bien en términos de valores comerciales? ¿Ya? Hay algunos conceptos, ¿no es cierto?, que se entrelazan unos con otros. ¿Ah? Por eso igual hay que tener cuidado en eso, porque hay conceptos que son muy parecidos. ¿Ya? Sí. Pero aquí estamos hablando, lo que yo les estoy explicando, el valor realizable, ¿no es cierto?, que es el valor en el cual yo puedo vender el bien, el valor que yo puedo recibir por concepto de la venta de ese bien. Tengo el valor libro, ¿no es cierto?, y tengo el valor de uso. ¿Ya? Que son conceptos diferentes que sirven ¿para qué? Para determinar el deterioro. Y veamos qué es lo que dice el deterioro. Disculpe, profesor, una ¿Sí? consulta. Cuando usted habló en este caso, los flujos futuros, habría que llevarlo a valor presente, ¿cierto? Correcto, así es, ¿ya? ¿Y esa sumatoria de valores se determina como valor de uso? Así es, correcto, así es, ¿ya? En el fondo es muy parecido, pero muy simple, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver cuando hacemos la evaluación de proyectos, ¿cierto? Cuando conocemos los flujos que genera cada uno de los periodos en los cuales se pretende desarrollar el proyecto, acá es lo mismo. O sea, ¿qué rentabilidad nos puede generar ese bien durante el uso que le queda? ¿Ya?
3 años, 4 años, 5 años. Yo lo tengo que retrotraer a valor presente de acuerdo a la fórmula matemática del valor presente, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, el flujo, y el flujo va a estar dado por la distribución que yo le dé cada año por el uso por el valor de uso que le queda, ¿cierto? Ahí yo lo voy a actualizar, ¿no es cierto? Y lo voy a determinar de acuerdo a una tasa de interés que va a ser supuestamente la tasa que va a estar vigente en el momento, ¿ya? La tasa de interés, y que seguramente yo la voy a cotizar en el mercado, y en base a esa tasa yo voy a sacar el valor de uso de esos bienes, ¿ya? ¿Cuál es la generación de rentabilidad que me va a producir ese bien mientras esté en uso, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para determinar, ¿no es cierto? Me va a servir para determinar el deterioro, ¿no es cierto?, que se le puede producir al bien en el momento que yo estoy informando. ¿Se fijan? ¿Ya? Y para poder determinar valor presente, ¿no es cierto? No sé si conocen la fórmula matemática para llegar al valor presente. ¿Alguien la puede explicar? ¿Es como sacar el valor actual neto? Correcto. Es como determinar el VAN, ¿cierto? Sí, el valor actual O neto, sea, claro. ¿cómo lo determinamos, no es cierto? Voy a dar la fórmula, que es el flujo partido por factor de 1 más I elevado a N, en donde el flujo es el monto que espero, ¿no es cierto?, recibir en cada periodo, ¿ya? Por ejemplo, si un bien tiene 3 años de vida útil, van a ser, ¿no es cierto?, la distribución de los flujos que me va a generar, ¿no es cierto?, durante esos 3 años de uso. Si por ejemplo, si le quedan cierta cantidad de años de vida útil, pero también quedan ciertos años en términos de monto, yo podré distribuir, ¿no es cierto?, ese monto que tengo en el momento, lo puedo distribuir en partes iguales, por ejemplo, que me va a generar ese tipo de flujo durante los 3 años restantes. Bueno, y de ahí yo saco cuál es el valor de uso utilizando la fórmula del valor presente, que es el mismo cuando nosotros determinamos el valor actual neto, o sea, el famoso VAN, ¿ya? Y que tiene que ver, la fórmula a utilizar es el flujo, ¿no es cierto?, partido por 1 más I elevado a N, ¿ya? En donde el flujo, vuelvo a repetir, es la generación del ingreso neto que me puede producir en un periodo, ¿no es cierto?, partido por 1 más por la tasa de interés, si es el 6%, ¿no es cierto?, va a ser más 0,06 cerrado elevado, si es el periodo 2, ¿no es cierto?, elevado a 2. Y ese va a ser mi valor, ¿no es cierto?, de ese periodo, que voy a hacer la sumatoria de todos los periodos que he retrotraído a valor presente, y ese va a corresponder al valor de uso del bien. ¿Ya? Doctor, y ¿Sí? considerando eso, porque lo que entendí es que el valor libro menos el valor de uso, que es el que ¿Sí? está explicando, corresponde al deterioro. Depende. Tengo que trabajar simultáneamente con 3 elementos, con 3 conceptos. ¿Ya? Primero, con el valor libro, ¿ya? Sí. ¿Cómo obtengo el valor libro? El valor libro lo obtengo del Por la registro actualización. contable, el valor libro menos la depreciación acumulada. Ahí tengo el valor libro, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo que trabajar con el valor realizable, ¿ya? ¿Y cuál es el valor realizable? Es el valor de mercado, Claro. menos ese valor realizable, ¿no es cierto?, menos el costo de venta, porque de igual forma, si lo vendo, voy a tener que Claro. incurrir en costos, ¿no es cierto? No sé, ¿Ya? pues costo de martillero, costo de publicidad, etc. Yo voy a rebajar ese monto y me va a quedar un valor realizable neto, ¿cierto? Ya. Sí. Luego, ¿no es cierto?, ya sé cómo determinar el valor de uso. Tengo que retrotraer, ¿no es cierto?, el valor de uso de acuerdo a los flujos que me vaya a generar ese bien durante los años de vida útil restante, ¿no es cierto? Lo tengo que retrotraer a valor presente. ¿Con qué? Con la aplicación de una tasa de interés que esté vigente en el momento. Lo más probable, vuelvo a repetir, lo más probable es que tenga que cotizar cuál es la tasa de interés que se está, digamos, utilizando en este tipo de evaluaciones, ¿ya? Y esa tasa de interés la voy a aplicar y voy a determinar los flujos y voy a retrotraer esos flujos a valor presente. Y la sumatoria de esos flujos retrotraídos a valor presente en cada uno de los periodos va a ser la sumatoria, y ese va a ser mi valor de uso. Tengo 3 elementos, ¿cierto? Valor libro, valor realizable menos los gastos, valor realizable neto, y voy a tener valor de uso, ¿no es cierto?, sacado de acuerdo a esta fórmula.
Sí. yo tengo que revisar entre el valor realizable neto y el valor de uso, ¿cuál es el mayor? ¿Ya? ¿Ya? Identificando cuál es el mayor, ahí yo comparo con el valor libro y ahí me va a saltar la diferencia y ese va a ser el deterioro. ¿Ya? Pero usted significa que si el valor de uso es mayor al valor neto de realización, ocupo el valor de uso para hacer la depreciación. Exacto, Ya, justamente. Ahí yo hago la comparación. ¿Ya? cuando es mayor, Ahora, ya. si el valor realizable es superior al valor de uso, tomo el valor realizable y saco, ¿no es cierto?, la diferencia y ese va a significar mi El deterioro. Ya. ¿Y Ok. cómo lo voy a contabilizar, no es cierto? El deterioro, obviamente, como es una merma del valor del bien, lo voy a registrar como una pérdida, una cuenta código 5, y voy a, ¿no es cierto?, a crear la cuenta, ¿no es cierto?, deterioro acumulado de bienes X. ¿Ya? ¿Se fijan? Sí, sí. Tiene el mismo tratamiento que la depreciación. ¿Ya? También es un sistema indirecto. ¿Qué significa indirecto? Que nosotros no rebajamos directamente el valor del bien, el deterioro o la depreciación, ¿cierto? Sino que cuando lo utilizamos, cuando se va a vender, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el ajuste contable para reflejar fehacientemente cuál es el saldo de la apreciación acumulada. ¿Por qué? Porque parte de esa apreciación acumulada corresponde a un bien que lo estoy excluyendo del sistema. ¿Se fijan? Si no lo hago, ¿cierto?, esa cuenta de apreciación acumulada no me va a cuadrar, ¿no es cierto?, con los valores de los bienes, ¿no es cierto?, que están afectos a apreciación. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos informes contables, ¿eh? En la cual, ¿no es cierto?, el valor de los bienes en sí, el valor libro, es inferior al monto de la apreciación acumulada. ¿Y eso qué significa? Significa que se han excluido bienes, pero que no se ha hecho el ajuste de la cuenta de apreciación acumulada. ¿Ya? O sea, no se han disminuido las depreciaciones acumuladas. ¿Se fijan? No sé si me explico. ¿Es depreciación Sí. lineal? Depreciación lineal, ¿sí? Correcto. En la normativa establece que el procedimiento de depreciación es lineal, o sea, yo distribuyo la depreciación de acuerdo, en este caso, a los años de vida útil, pero determinada mensualmente. No hay que olvidarse que la depreciación se determina mensual, ya no es anual. Luego, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de la depreciación. ¿Qué dice de la depreciación de los bienes de uso? Dice que es la disminución regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por su utilización. Primero que nada, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. Esta disminución afecta el valor contable del activo en función de su vida útil, para lo cual la municipalidad debe establecer formalmente su propia tabla de vida útil, ¿ya?, en base a una metodología apropiada, siendo necesario analizar, modificar y o complementar la tabla potencial que la Contraloría General dispone. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo esta norma? Que la tabla que está ofreciendo la Contraloría no es obligatoria aplicarla, pero sí cada municipio puede establecer su propia tabla de años de vida útil, obviamente, ¿no es cierto?, justificando ese hecho. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Consulta? Este es un tema súper relevante, ¿saben por qué? Porque justo estamos en el proceso de adecuación, ¿no es cierto?, y ajuste de los bienes de uso, de los activos fijos, ¿ya? Por lo tanto, esta normativa es plenamente aplicable para este proceso, ¿ya? Ya debiera estar determinada o establecida, ¿no es cierto?, la tabla de vida útil, a menos que se quiera adoptar por la misma tabla que ha señalado la Contraloría. Bueno, respecto de la depreciación en sí también, ¿cuándo comienza la depreciación? Pensando que hoy en día igual los municipios están comprando bienes, ¿no es cierto?, y se están incorporando en el proceso contable, ¿ya? Acá dice que en qué momento empieza a correr la depreciación. Dice, la depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso. Esto es, cuando se encuentre en la ubicación
y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la administración, o sea, por el municipio, ¿ya? La depreciación de un activo finaliza cuando éste sea dado de baja. Por tanto, la depreciación no cesa cuando el activo esté sin utilizar, ¿ya? Cuando sea entregado en comodato o se haya retirado del uso. Sin embargo, si se adopta el método de depreciación por unidades de producción, esta deberá cesar cuando el bien está inactivo. Es diferente, ¿cierto? Acá, ojo, los bienes se pueden dar de baja, ¿ya? Pero no pierden el proceso inicial de depreciación, ¿ya? Quizá a lo mejor se puede dar de baja porque ya, ¿no es cierto?, no está desde el punto de vista productivo entregando los beneficios que debe entregar, pero aún, por ejemplo, sigue, ¿no es cierto?, en proceso de depreciación, ¿ya? Porque todavía le queda vida útil o le quedan valores, digamos, por depreciar. Por lo tanto, en ese caso no cesa el proceso normal hasta mientras, ¿no es cierto?, no se licite, no se venda o se haga algún proceso en el cual se excluya de la contabilidad, ¿no es cierto?, aquel bien. ¿Ya? Como decíamos antes, y como preguntaba una alumna, ¿no es cierto?, el sistema de depreciación es el sistema lineal. ¿Ya? También existe el método de unidades de producción o el método decreciente, pero esto se utiliza cuando existe un proceso de producción. ¿Ya? Para el caso, la mayoría de los municipios están aplicando un sistema lineal. ¿Ya? No sé si hay consulta, dudas. Seguimos. Bueno, ahí habla de la tabla referencial de vida útil. Como su nombre lo indica, es netamente referencial, no es obligatorio su aplicación. Por lo tanto, cada municipio establecerá su sistema de determinación de los años de vida útil de su bien. ¿Ya? Y tendrá que quedar formalizado a través de la, ¿no es cierto?, la dictación del decreto alcaldicio respectivo que así lo determine. Ahora, todo este proceso puede, ¿no es cierto?, quedar incorporado, obviamente, en el reglamento de los inventarios que cada municipio dicta, ¿ya? Y dentro de ese reglamento de inventario municipal, obviamente que tiene que estar inserto todo lo que tiene que ver con la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Respecto al reconocimiento, respecto del funcionamiento, respecto del registro, respecto de los bienes que son, ¿no es cierto?, componentes de otros, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay harto tema ahí que considerar al momento de dictar, ¿no es cierto?, el reglamento de los bienes de uso municipal, ¿ya? También deberá ir inserto en ese reglamento la tabla de vida útil que el municipio haya determinado. ¿Ya? Consultas, dudas. Ya, seguimos. Luego tenemos, bueno, aquí también dentro de los bienes de uso es importante dejar aclarado que también están incorporados los bienes nacionales de su público, que es un tema que lo estuvimos viendo en la mañana, ¿no es cierto? Igual es complejo, no es fácil de abordarlo, por cuanto requiere de mucha información para poder reconocer contablemente estos bienes, ¿ya? Y en la mañana igual lo comentábamos que acá tiene que ver con la participación de varios departamentos, no solamente el área contable. Y el área contable pone a disposición todo el tema técnico de cómo registrarlos contablemente, valórico, pero desde el punto de vista más operativo hay que trabajar en forma coordinada y en equipo con otras áreas municipales, como por ejemplo hay municipios que tienen el departamento de urbanismo, urbano, ¿ah?, del área urbana de la comuna, ¿ya? Otras no lo tienen, pero sí tienen la dirección de obras municipales, ¿cierto? Tendrán que trabajar también conjuntamente con jurídico, ¿ya? Y bueno, con todos los departamentos que de una u otra manera tienen tuición respecto al control de los bienes, ¿ya? Especialmente lo que tiene el control físico, ¿ya? La conservación, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es un trabajo en equipo y es un trabajo no menor. Bueno, respecto a estos bienes, ¿no es cierto?, de igual, cuando son construidos por parte de los municipios, aquellos bienes
que posteriormente, una vez terminado, se van a transformar en bienes nacionales de uso público, como por ejemplo la construcción de una plaza. Inicialmente, ¿no es cierto?, se van a ir registrando como tanto presupuestario como contable, como la construcción de estos proyectos, pero una vez que ya se terminen y ya entren en funcionamiento, tendrán que ser reclasificados y tendrán que ser, ¿no es cierto?, registrados contablemente de acuerdo a la nomenclatura de los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? Luego tenemos los activos intangibles. ¿A qué se refieren los activos intangibles? Dice, son aquellos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿ya? Que controla una municipalidad para su uso en la producción, ¿no es cierto?, o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos o para generar recursos, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos bienes los podemos identificar claramente desde el punto de vista conceptual. ¿Ya? Y con la gran diferencia con los bienes de uso normal, ¿no es cierto?, todos estos bienes intangibles, activos intangibles, se activan cuando su costo de adquisición o costo de elaboración, ¿ya?, sea igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? En esos casos, vamos a registrarlo y vamos a activar estos bienes. ¿Y qué ejemplos de bienes intangibles? Hay varios. Pues tenemos, ¿no es cierto?, los sistemas informáticos, ¿no es cierto?, los sistemas contables, los sistemas, no sé, por las páginas web también, ¿ya?, etcétera. Son todos aquellos intangibles. También están contemplados en estos bienes algunos derechos, ¿no es cierto? Los derechos de aprovechamiento de agua también. Hay municipios que tienen bastantes derechos, registros de derechos de agua, que hoy en día, dada la contingencia, ¿no es cierto?, tienen mayor valor. Ojo con eso, ¿ya? Producto de la sequía, los derechos de agua recobran un valor importante desde el punto de vista financiero, ¿ya? ¿Y qué es el derecho a aprovechamiento? Es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas del prescribe el Código de Agua, obvio. ¿Ya? El Código de Agua regula, ¿no es cierto?, el sistema de distribución de las aguas, pero obviamente es un derecho y esos derechos tienen un valor. Y es el valor que tenemos que registrar contablemente. Si no tenemos valor, no tenemos un valor cómo contabilizar, debemos de hacernos asesorar por algún profesional, técnico, especialista en el área. Especialmente puede ser a través de un ingeniero agrónomo o un ingeniero hidráulico, ¿no es cierto?, algo que tenga que ver con agua, que pueda valorizar a estos derechos de agua y poder contabilizarlos como tal. ¿Hay municipios acá conectados que tienen contabilizados sus derechos de agua? ¿Algún municipio que tenga registrados estos derechos? Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, cuando se hagan las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles, ¿ya?, lo esencial, lo importante es de que puedan ir, obviamente van separados los derechos de agua en términos de derecho, pero no desde el punto de vista valórico, que de igual forma podría ser una alternativa, ¿no es cierto?, dadas estas condiciones, de que también fueran valorizados los derechos de agua al momento de hacer la transferencia de un bien. No hay que olvidarse que cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto?, o se produce una transferencia de un bien inmueble, generalmente también va asociado, en muchos casos, a la, digamos, a la incorporación de los derechos de agua respectivos, ¿ya? Y esos derechos de agua
tienen un valor. Aparte del valor de transferencia que tiene el bien inmueble, también tiene un valor especial estos derechos. Profesor, Pareciera que no hay... Sí, dígame. en el caso de los pozos, porque nosotros tenemos pozos que inscribimos en la DGA, ¿Ya? y está establecido el caudal. ¿También se pueden ¿Ya? considerar como para poder contabilizarlo? Tendríamos que Ya. estimar el Eso valor. está, sí, pero eso está registrado en el conservador de bienes raíces. No estoy seguro, en realidad. Verifíquelo si están ¿Ya? registrados en el conservador de bienes raíces. Acuérdense usted que nosotros tenemos que contabilizar y registrar todos aquellos bienes que son de dominio municipal. ¿Y cómo acreditamos especialmente el dominio municipal de los inmuebles? Es a través del registro en el conservador de bienes raíces. Lo mismo ocurre con las aguas. ¿Eh? Las aguas tienen que estar registradas en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Por si acaso. Y eso acredita el dominio y propiedad de esos derechos en favor del municipio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo surgen esos pozos? ¿A nombre de quién están los pozos? O sea, ¿quién hace uso de esos pozos? La municipalidad, para el ¿Lo riesgo tiene de áreas verdes, cosas así. ya? Ya. Bueno, primero hay que verificar si hay dominio, ¿no es cierto? Título de dominio respecto a esos pozos y posteriormente, si están inscritos y no hay valorización, ahí va a tener que intervenir algún profesional, ¿no es cierto?, que estime cuál es el valor de ese pozo. Y en esos casos, ¿no es cierto?, también debería señalar cuáles son los años de vida útil que tiene ese pozo, porque en algún momento yo creo que el pozo igual podría secarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan los pozos ya? Son pozos de antigua data, en realidad nosotros los teníamos mucho tiempo atrás, pero con este tema de las aguas, del problema del agua, procedimos hace unos años atrás a hacer el proceso de inscripción. ¿Ya? Algunos están en propiedad municipal y otros están en bienes nacionales de uso público. ¿Ya? ¿Ya? Podría suceder el caso de que algún pozo se secara, pero eso va a depender mucho de la sequía y del tema del cambio climático que estamos ¿Ya? ciertos afectados, pero podría producirse en una eventualidad que los pozos se puedan secarse, eso es efectivo. Exacto. Pero ahí también se requiere, ¿no es cierto?, la opinión técnica profesional, ¿ya?, de un especialista que pueda decir o pueda darle ciertos años de vida útil a los pozos, ¿ya? Y valorizarlos también, porque todos estos bienes tienen una valorización, ¿ya? ¿De qué comuna es usted? La persona que estaba De Villa conectada. Alemana. De Villa Alemana. Perfecto. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto? Primero que nada hay que verificar el dominio de esos pozos, si están registrados en algún registro de propiedad. Bueno, en ese caso hay que contabilizarlos como tal y a su vez también, ¿no es cierto?, tener su valorización que tendría que conseguirse a través de un especialista, de un profesional que me pueda valorizar esos bienes para poder incorporarlo dentro de la contabilidad. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, de igual forma, los bienes intangibles, ¿no es cierto? Los activos intangibles algunos tienen vida útil indefinida y otros tienen vida útil definida, ¿ya? Por eso hay que verificar, en el caso del ejemplo anterior, hay que verificar si esos bienes tienen una fecha de término o simplemente permanecen en el tiempo, ¿ya? Ahora, los derechos de agua por sí, ¿no es cierto?, son bienes que son de duración indefinida, ¿ya? Luego, ya, si no tenemos más dudas, yo igual les sugiero que lean detenidamente cada uno de estos temas que ya los hemos ido tocando, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, las propiedades de inversión. Y las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, están relativas a aquellos bienes inmuebles que el municipio dispone, pero que no los destina a su funcionamiento, ¿ya?, sino que los destina a la obtención de un tipo de rentabilidad. O sea, en fondo quiero decir
que se disponen de esos bienes, ¿ya? Y que la municipalidad los puede destinar al arrendamiento y que sobre el arrendamiento va a percibir, ¿no es cierto?, una rentabilidad mensual, ¿ya? Ahora, cuando se construyen, ¿no es cierto?, algunos bienes que están destinados al funcionamiento, como por ejemplo municipal, pero que por cualquier circunstancia puede cambiar su destino. En ese caso, automáticamente tenemos que reclasificar estos bienes. Cuando están destinados a la inversión, ¿no es cierto?, y se transforman en bienes de uso interno municipal, tenemos que hacer la conversión y la reclasificación de las cuentas, obviamente con la justificación respectiva. En el fondo, estoy cambiando entre cuentas de bienes de uso, ¿no es cierto?, dejando en claro el sentido, ¿no es cierto?, y la definición que tiene cada bien respecto de su definición, ¿ya? Que podemos tener bienes de uso para uso interno municipal, podemos tener bienes de uso, ¿no es cierto?, dedicados a la renta para generar ingresos. Cada uno de esos conceptos de bienes tiene su clasificación y tiene su definición en forma independiente. Por lo tanto, cuando cambiamos del destino de un bien de uso, debemos clasificarlo en la cuenta contable respectiva, porque de esa forma estamos entregando información fidedigna, ¿no es cierto?, oportuna y clara, ¿ya? Luego tenemos los costos de estudio y proyecto, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a los costos acumulados tanto de los proyectos de inversión como a los estudios de inversión, ¿ya? Y acá también, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, que también podría tratarse en algunos casos de la construcción de proyectos que tengan una clara orientación de bien nacional de uso público. ¿Qué dice respecto a los estudios y proyectos? Dice, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos y proyectos de inversión, ¿ya?, que se encuentran en desarrollo, identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Decreto de Ley 1263 de 1975. ¿Ya? Y aquí estamos frente, ¿no es cierto?, a los costos. ¿Dónde le vamos registrando estos costos nosotros cuando se están ejecutando los proyectos, los estudios? En una cuenta 161. Ya, pero cuando ¿no es cierto?, tiene incidencia presupuestaria, ¿cierto? Cuando El tiene 31. incidencia, el 31, ¿cierto? En el Ah, supuesto, vamos a registrar los costos acumulados respecto de, ¿no es cierto?, del valor que van adquiriendo estos bienes durante el transcurso de su ejecución. ¿Ya? Hay ciertos conceptos, de acuerdo a esta norma, ¿no es cierto?, que hay que entender. Dice, los estudios básicos comprenden los desembolsos por conceptos de iniciativas de inversión destinados a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas iniciativas de inversión. Los desembolsos asociados a este concepto pueden ser administrativos y de consultoría. ¿Ya? Son todos los estudios, ¿no es cierto?, los estudios básicos que desarrollan para posteriormente transformarse en un proyecto de inversión. Es lo que hacen los municipios, ¿no es cierto?, que desarrollan los estudios previos, los estudios básicos, y esos estudios sirven de base para postular a nivel nacional, regional, sectorial, ¿no es cierto?, con ciertos proyectos de inversión. ¿Ya? ¿Qué es lo que incluye los proyectos? Cuando hablamos de proyectos, dice, comprende los desembolsos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los desembolsos de inversión que realizan los organismos del sector público para el inicio de la ejecución de obras y la continuación de obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, ¿no es cierto?, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios. Estos desembolsos pueden ser administrativos, de consultoría, por terrenos
obras civiles, equipamiento, equipos, vehículos y otros que se encuentren asociados directamente a un proyecto de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, el proyecto de inversión asocia todos los costos acumulados que implica, ¿no es cierto?, la ejecución. Disculpe, por aquí tengo un ruido ambiente. Hay un segundito. Por aquí hay una mascota que me está boicoteando mi clase. Así que disculpen. Bueno, como decíamos, ¿no es cierto? Respecto de los proyectos, tiene que ver con todos los costos que implica la ejecución del proyecto hasta su total tramitación y terminación. ¿Ya? ¿Cómo se reconocen y valorizan los proyectos de inversión? A ver, alguien quería hacer una consulta, parece, ¿no? A ver, alguien aquí me hacía la pregunta, dice, ¿el valor realizable y valor realizable neto es lo mismo? No, no es lo mismo, porque el valor realizable, ¿no es cierto?, es el valor comercial que puede tener un bien, y el valor realizable neto es el valor realizable menos los costos que significaría ponerlo a la venta ese bien. ¿Ya? Y ahí llegamos al valor neto del bien. ¿Ya? Ya. Reconocimiento y valoración de los proyectos y los estudios. Dice que los costos asociados a estudios básicos y proyectos de inversión destinados a la formación de bienes institucionales y bienes nacionales de su público. Aquí cuando hablamos de costos de proyectos de estudio, pueden ser definidos como proyectos institucionales, ¿no es cierto?, destinados lo más probable al uso del servicio, como también bienes nacionales de su público, ¿ya? Y por ejemplo, en los bienes institucionales podemos decir la construcción del edificio consistorial, ¿cierto? ¿Ya? Que va a ser destinado a las funciones propias del servicio. Y por otro lado, ¿no es cierto?, puede ser la construcción de una plaza, ¿no es cierto?, o de una avenida en áreas verdes, por lo tanto van a ser bienes nacionales de uso público. Dice que los hechos económicos relacionados con costos en proyectos destinados a la actividad institucional y a la formación de bienes nacionales de uso público se deben contabilizar en cuentas especiales de activos, costos de inversión, en las cuales se reconocen durante el año los costos incurridos en el proyecto. Aquí estamos, ¿no es cierto?, cuando estamos ejecutando el proyecto, ¿no es cierto?, todos los costos asociados van a ir registrados en las cuentas, en cuentas especiales de activos, ¿no es cierto?, de costos, ¿ya? Porque en el fondo, si bien es cierto, son costos, pero en el fondo no los vamos a tratar como gastos patrimoniales, sino que lo vamos a activar, ¿ya? No va a ser un desembolso, sino que va a ser un incremento en el patrimonio institucional, ¿ya? Acuérdense ustedes que las cuentas reguladoras del patrimonio está dada por los ingresos patrimoniales y por los gastos patrimoniales. Dice, al término de cada periodo contable deben traspasarse los movimientos anteriores a las cuentas costos acumulados de estudios o proyectos, según corresponda, identificando el estudio o proyecto. ¿Ya? Tenemos que irlo traspasando de manera tal de ir reflejando en qué periodo se ejecutaron ciertos costos de cada proyecto. Dice que al término del proyecto deben saldarse las cuentas de costo acumulado. Es lo que hoy día hacemos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿cómo registramos los costos de los proyectos de estudio hoy en día, de acuerdo al plan de cuentas? ¿Qué cuentas utilizamos? ¿De ¿Qué cuentas acumulación se utilizamos? refiere? Exacto, justamente, ¿no es cierto? Utilizamos las cuentas de costo de acumulación de proyectos de estudio, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, cuando esos proyectos se terminen, esas cuentas tienen que quedar cerradas y prontamente, posteriormente, se convierten en bienes de uso, que pueden ser bienes de uso interno o pueden ser bienes de uso, bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Dependiendo del tipo de proyecto que se desarrolle.
Pero esto se hace una vez al año. Cuando se cierra el ejercicio comercial y presupuestario, debemos traspasar, ¿no es cierto?, todos aquellos costos, ¿no es cierto? Tenemos que traspasar los costos de los bienes tanto de uso interno como los bienes nacionales de uso público. Bueno, una vez que se terminen los proyectos ya totalmente terminados, que dan a disposición para su uso, dice que los bienes nacionales de uso público controlados y los activos institucionales deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a la norma de bienes, ¿ya? O sea, es como tener un nuevo bien y vamos a tener que contabilizarlo, ¿ya?, como un bien, en el caso que corresponda, un bien nacional de uso público, o simplemente un bien de uso institucional, ¿ya? Perfecto, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya, seguimos entonces. Luego, ¿no es cierto?, tenemos las concesiones. ¿Qué dice respecto de las concesiones? Dice que es un acuerdo, ¿no es cierto? Es un contrato en realidad, un contrato entre una municipalidad en adelante, la concedente, cambia de nombre acá, ¿ya? Concedente, que en este caso es el municipio, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjera, que reviste la calidad de concesionario, en el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicio para proporcionar un servicio público para satisfacer las necesidades de la comunidad en nombre de la concedente, es el nombre del municipio, ¿ya? Durante un periodo fijo o variable, determinado según el modelo de negociación y de adjudicación, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente, las concesiones generalmente están orientadas a que el sector privado, ¿no es cierto?, se haga responsable de la ejecución de estas acciones, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con un principio de administración general del Estado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la subsidiariedad del Estado. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que algunas acciones, proyectos o ejecución de acciones, en el fondo, que puedan ser ejecutados por el sector privado, ¿ya? Y que en definitiva, de igual forma, sean, ¿no es cierto?, de responsabilidad estatal. Por ejemplo, el caso típico tenemos las carreteras concesionadas, ¿cierto? Bueno, las carreteras concesionadas son, en el fondo, es de propiedad del Estado, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, es administrada por un privado, a través de una licitación pública, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Hacia eso apunta la concesión, es como el sentido, ¿ah? Entregar un servicio que lo debe entregar directamente el municipio a través de un tercero, ¿sí? ¿Hay algunas cárceles o penitenciarías también concesionadas También en y, Chile? En Chile. y hospitales también que se están concesionando, ¿no es cierto?, para el sector privado, ¿ya? Bueno, hay que ver cómo resultan todos estos procesos, ¿ah? La verdad que, por ejemplo, las carreteras concesionadas, de igual forma, desde el punto de vista operativo han resultado bien, porque igual se han mejorado las carreteras, ¿no es cierto? Había cierta claridad de mejoramiento, obviamente, ¿no es cierto? Carretera con doble pista, ¿no es cierto? Hay una concesionaria que está permanente preocupada de su mantención, ¿cierto? Pero bueno, para eso igual nosotros, los usuarios, los ciudadanos comunes y corrientes, hay que pagar por ese uso, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos que pagar por transitar por las calles. A pesar de que
La normativa establece que cuando se paga el permiso de circulación, ¿no es cierto?, nosotros estamos autorizados para circular por las calles de Chile, digamos, o del país. Pero respecto a esto, existen ciertas condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, cuando yo hago uso de las carreteras, tengo que pagar un derecho, ¿no es cierto?, o en este caso es un derecho, una tasa, ¿ya? Desde el punto de vista conceptual, cuando nosotros pagamos el peaje por el uso de la carretera, es una tasa, ¿ya? No Los significa que TAC, sino que conceptualmente se denomina como tasa, ¿sí? los TAC también, Bueno, los TAC también tienen la misma característica, ¿ya? la diferencia es que uno es carretera y el otro es ciudad, pues, en Santiago. La mayoría está en Santiago. Claro, lo que pasa es que igual tienen las mismas, lo que pasa que no tienen las mismas características. Lo que pasa es que en Santiago están todos tecnificados, o sea, todos digitales, pero en provincia, en carreteras más alejadas, existen todavía las casetas de cobro de peaje, que en el fondo es lo mismo, y que en el fondo para allá apunta todo este sistema, el hecho que se está implementando, que prácticamente está en todo Santiago, ¿no es cierto? Los TAC también. De hecho, ya en algunas regiones se está utilizando el TAC para pasar por ciertas carreteras. Y les puedo mencionar la carretera que une Quillota con... Ah, no, sí, Quillota con Viña del Mar. Por la nueva carretera, ¿no es cierto? Ya existe en una parte el TAC, digamos, el registro electrónico de el uso del TAC o el uso de la carretera. Por lo tanto, obviamente eso hay que pagarlo directamente en el banco o en la institución financiera que la empresa, ¿no es cierto?, privada que administra esas calles, esa carretera, lo indique, ¿ya? Parece que hay alguien de Villa Alemana acá, ¿o no? Sí, parece que está conectado. Por ahí hay un tag, hay una parte en que uno pasa y no requiere pagar en caja el uso de la carretera. Está pasadito casi al llegar a Viña, digamos, ¿ah? Cerca de Viña. No Sí, sé sí, si me puede repetir. está en Quilpué en realidad Pues sí, por ahí, sí, sí. pasadito Villa Alemana, donde está el Exacto, Troncal Sur, le llamamos nosotros. exacto, justamente ahí ya está, digamos, de alguna manera está digitalizado el cobro por el uso de esa carretera, que es el mismo tag que usamos en Santiago. Yo los digo porque igual yo he pasado por ahí varias veces y mi tag tiene las mismas características y la cuenta igual llega de igual forma, ¿ya? Pero yo creo que hacia eso apunta luego ya el digitalizar la cobranza del paso por las carreteras a través del tag. Ya, ¿no es cierto? Tenemos las concesiones, ¿ya? De igual forma, ¿no es cierto? Igual siempre va a haber un valor asociado, igual que la construcción de los estacionamientos o simplemente los parquímetros, ¿ya? Los parquímetros, un bien nacional de uso público, ¿no es cierto? Ya es un activo para el municipio, si lo miramos objetivamente, que se lo entrega a un privado para que lo administre, y ese privado obviamente tiene que pagarle cierto valor de recaudación a la municipalidad, ¿ya? También dentro de cuando se entregan concesiones, también se exigen ciertos niveles de inversión también, ¿ah? No solamente tiene que ver con la administración, ¿ya? Por ejemplo, cuando se licitan los estacionamientos subterráneos en algunas comunas, especialmente en Santiago, ¿ya? Y los bienes, esos servicios obviamente no los construye el municipio, sino que los construye el concesionario, ¿ya? Por lo tanto, hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de reconocimiento por un lado del gasto, también hay pasivos comprometidos ahí también, pero también hay comprometidos ingresos municipales, ¿ya? Los casinos son concesionados. Bien los casinos, ¿no es cierto? Ya, los casinos en términos de la parte operativa, ¿ah? Eh, la infraestructura también es municipal de los casinos, ¿ya? Por lo tanto, tienen un tratamiento especial en ese sentido. Ya. Luego tenemos lo que son, después de las concesiones, los arrendamientos, que ya los habíamos visto, ¿ya? Obviamente es un contrato entre ambas partes, lo cual permite el uso y goce de esos bienes y en el cual hay que pagar una renta mensual. En este caso, el valor del arrendamiento,
Ya. Bueno, eso en definitiva tiene que ver más con los arrendamientos, ¿ah? Pero aquí también está incluido los famosos leasing. Cuando hablamos de arrendamiento, también estamos hablando de los arrendamientos con opción de compra, ¿ya? Y cuando hablamos de los arrendamientos con opción de compra, nos estamos refiriendo a los leasing, ¿ya? De igual forma, yo no sé si algún municipio ha operado con los leaseback, ¿ya? Leaseback parece el nombre, sí. Que, Sí, ¿no es cierto? Que es parecido al leasing, ¿ya? ¿Qué municipio ha actuado bajo esa normativa? ¿Hay nosotros acá algún? en Villa Alemana. ¿Ah? Ya, en ese caso ustedes tuvieron que, lo que pasa es que la operatoria es, ¿no es cierto?, que uno entrega un bien a la entidad financiera, ¿cierto? ¿Ya? Y esa entidad financiera es dueña del bien mientras esté vigente el leaseback. Cuando se termina de pagar el leaseback, ¿no es cierto?, retorna el bien a dominio municipal. El bien queda hipotecado. Es claro, es lo mismo. O sea, mientras tanto, ¿no es cierto?, el bien es de dominio de la entidad financiera. Ella dispone, ¿cierto? Porque de alguna manera tiene que hacerse pagar de la cantidad de dinero que le puede entregar en este caso al municipio. También es un sistema de financiamiento, ¿ya? Que también está asociado al cobro de intereses. Ojo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, requiere la autorización del Ministerio de Hacienda para operar con este sistema, porque en el fondo también se está comprometiendo el patrimonio municipal, ¿ya? El hecho, ¿no es cierto?, que quede hipotecado, que quede, ¿no es cierto?, en garantía el bien que respalda una operación financiera, obviamente que puede significar la disminución patrimonial por cualquier eventualidad que pueda ocurrir, ¿cierto? ¿Ya? Es por eso que en el fondo requiere la autorización del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto. Y tiene las mismas exigencias respecto de la autorización de los leasing financieros, ¿ya? ¿De qué forma, no es cierto? El municipio tiene la capacidad financiera para poder, ¿no es cierto?, enfrentar ese compromiso de pago por los periodos que se puedan pactar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Experiencia? Profesor, Sí, por dígame. acá Miguel Carrasco de la Municipalidad de La Serena. Comentarle Sí, que nosotros de la Municipalidad de La Serena efectivamente tuvimos una operación de leaseback hace muchos años allá atrás. ya, ya. Bajo la operativa que usted señala, desconozco si eso lo tomamos nosotros cuando recién se aprobó, porque financieramente es una alternativa que podemos optar los municipios muy interesante, Exacto. la lógica de que es pedir un crédito finalmente dejando Exacto. un bien en garantía, pero Así nosotros es. podemos seguir usando el bien, o sea, lo que se Así hace es es. casi es como un Sí. contrato de arriendo, donde el arriendo va aportando la cuota y cuando ya finaliza la última cuota, el bien vuelve a propiedad municipal, entonces no hay ningún desmedro en el valor del bien, solamente uno paga, deja en garantía el bien en virtud del crédito que va a tomar. Claro, exacto. Entonces, Aquí existe un riesgo, ¿no es cierto? Bueno, en todo negociación, en todo negocio comercial existe un riesgo. Existe el riesgo en que la municipalidad no pueda pagar, ¿no es cierto?, por decir algo, la cuota mensual, ¿cierto? ¿Ya? Pero se supone, ¿no es cierto?, que los municipios cuando adquieren estos compromisos se ha verificado fehacientemente que tienen la capacidad financiera para poder solventar esos pagos, ¿cierto? Y es exactamente. por eso el Ministerio de Hacienda, cuando va a autorizar este tipo de operaciones, exige, ¿no es cierto?, la información financiera y presupuestaria de periodos anteriores, como también la proyección para periodos futuros, ¿ya? Es un poco lo mismo que se hizo cuando se implementó las plantas municipales, ¿cierto? Que se trabajó con datos históricos, pero también se trabajó con datos proyectados, qué efectos tendría en términos de costo el mayor costo de la planta que se estaba planteando. De qué manera el municipio en el futuro iba a solventar, entre comillas, esos mayores gastos que implicaba el incremento de la planta. En el caso de este tipo de contrato ocurre lo mismo, ¿ya? Considerando que de repente son cantidades bastante importantes en las cuales se mueven estos contratos,
Es por eso que el Ministerio de Hacienda es súper cauteloso a la hora de autorizar, ¿ya? Y por Si eso quería quiere contarle un real- poco la experiencia que nosotros en Exacto, general vivimos con eso, que en teoría es lo que claro, usted señala, pero en la práctica, claro, nosotros tuvimos que presentar la solicitud a Hacienda, pidieron una serie de documentos, hasta que finalmente se aprobó, se autorizó el LISBA y además se autoriza con apellido, no es solo por gastar, sino que además los recursos que se no, obtengan de la va, operación del LISBA están destinados a un fin en un fin específico, que es lo específico, que ellos exacto. determinan. Y luego ya Sí. con esa autorización en Hacienda tuvimos que ir a la contratación con la banca, que fue otro round importante de la lógica de que, claro, los bancos puede parecer interesante en general entregar un préstamo de ese valor, pero los riesgos que significa para ellos hacer un negocio con el municipio, tal como usted dice, que después la caja no alcance finalmente para la cuota. Exacto, justamente. Entonces hubo una negociación importante, la licitación se demoró dos periodos, los bancos compitieron y en general después se contrató la operación por un monto bastante significativo. Luego de eso nosotros quedamos un poco angustiados en términos de la caja, de lo que significaba, porque el banco que se adjudicó el contrato obviamente también tomó su resguardo y entonces parte de las cláusulas, por ejemplo, era que ellos el valor de la cuota no la pagábamos nosotros voluntariamente, sino que ellos simplemente la descontaban mensualmente tal día de la De la cuenta cuenta. corriente. Exacto. Pero eso resultó bien, pasaron los años de lo cual se contrató el LISBA, los bienes volvieron a propiedad municipal Ujú. y nos permitió salvaguardar la situación financiera que la municipalidad en ese momento estaba viviendo. Ah, También perfecto. resultó todo eso que actualmente estamos en un segundo proceso de autorización del ISBA con el Ministerio de Hacienda, también en su etapa final, para ¿Ya? ver qué es lo que sucede con un segundo proceso, entendiendo que nosotros ya fuimos beneficiarios, resultó todo bien, la banca nos aceptó y entonces como nivel de experiencia se puede contar de que es riesgoso, que hay que tomar las medidas, Exacto, pero que en términos operacionales funciona muy bien. Eso puedo contar desde el caso de La Serena. perfecto. Profesor, Sí, dígame. sobre el mismo tema, en casos eventuales que algún municipio no cancele las cuotas, algunas, no todas, no hay una especie de seguro que cubra eso, contratar un seguro adicional. A ver, lo que ¿Se pasa, sabe algo de eso o no existe? no, yo no conozco que exista un seguro que pueda proteger en el evento que la municipalidad se ve impedida de poder pagar la deuda en forma regular, de acuerdo a cómo está establecido en los contratos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si el municipio no es capaz de pagar, ¿no es cierto?, el compromiso que estableció a través de un contrato, primero que nada, yo creo que igual hay que decirlo, aquí se generan responsabilidades, digamos, ¿ah? Especialmente en los análisis que en su momento se hicieron. Y también hay responsabilidades en términos del cumplimiento del contrato, ¿ya? En términos que puede no ser lo suficientemente acuciosos en el manejo financiero del municipio, ¿ya? Y dentro de la programación de caja, dentro de la presupuestación, debe estar considerado ese concepto, porque más aún, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que cuando nosotros elaboramos el presupuesto, tenemos que fijar los montos de pago fijo, y de hecho ni el consejo puede modificarlo, de todos aquellos contratos que el municipio haya pactado y que está obligado a pagar cierta cantidad de dinero durante cierto periodo, ¿ya? Por lo tanto, el municipio en la elaboración de su presupuesto debe determinar, ¿no es cierto?, y dejar establecido los montos que significan estos pagos, ¿ya? Por lo tanto, desde principio, ¿no es cierto?, debemos tener considerados estos montos desde el punto de vista presupuestario. Ahora, ¿a dónde se pueden generar las dificultades? Como usted lo plantea, tiene que ver con los flujos de efectivo, ¿ya? Por ahí podría darse la dificultad en la cual no pudiese tener capacidad el municipio de poder cumplir. Pero hay que priorizar los gastos. Es por eso que es interesante, importante y relevante la elaboración de los programas de caja, ¿ya? Que es una manera de llevar un control, por un lado, de cuánto es lo que vamos a recibir y de eso que vamos a recibir, cómo lo vamos a distribuir, qué prioridad le vamos a dar primero. Obviamente al personal y luego a los servicios, y también van incluidos en esos servicios los contratos que el municipio haya pactado. ¿Ya?
Eso permite también que si vemos merma en los ingresos que nos puede crear dificultades para comprometer, ¿no es cierto?, para pagar los compromisos contraídos, ahí ya es una decisión que hay que tomar a nivel de autoridad en el evento de frenar gastos, de disminuir los gastos. ¿Por qué? Porque estamos frente a compromisos obligatorios de pago, que implicaría en este caso, ¿no es cierto?, si no se pagan, la ejecución de las garantías, así de simple. ¿Te fijas? Es lo mismo que un crédito. Si uno pide un crédito, pone la casa de garantía, si no paga el crédito, ¿qué le hacen? Primero que nada van a hacer la cobranza administrativa, ¿no es cierto? Podrá negociarse, que me den más plazo, etcétera, etcétera. Luego, ¿no es cierto?, si eso no ocurre, ¿no es cierto?, no resulta, vendrá la cobranza judicial, po. Y ahí, dentro de la cobranza judicial, podrá establecerse, ¿no es cierto?, que se hacen efectivas las garantías que respaldan los créditos, ¿ya? Y de esa forma, ¿no es cierto?, se van a hacer parte del pago de la deuda. Ahora, de igual forma, ahí obviamente que también hay responsabilidades funcionarias respecto del manejo financiero, ¿ya? Porque debe advertirse, ¿ya?, a quienes tengan que tomar la decisión sobre la situación financiera de la municipalidad. Y eso hay que hacerlo en forma oportuna, no en un momento cuando ya el problema está generado y estamos con el agua al cuello. Ahora, si eso ocurriese y existieran todas las informaciones pertinentes del caso, obviamente que aquí hay que empezar a deslindar responsabilidades, ¿ya? Porque los técnicos, ¿no es cierto?, los auditores, los ingenieros comerciales, los especialistas, los analistas contables, ¿no es cierto?, advierten a la autoridad respecto de cierta situación y esa situación advertida no se toma en cuenta, por ahí deslindamos responsabilidades respecto de las decisiones que se tomen. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? nos vamos al último break del curso. Ah, ya. Pasamos en un minutito, pero regresamos un minutito más tarde. Perfecto. Ya. Vamos a silenciar esto.